¿Cómo visualizas el próximo año? Bueno, fíjate, lo hemos platicado. Yo creo que va a ser muy difícil, va a ser muy convulso, porque se van a sumar una serie de factores muy críticos. Es decir, estamos en medio de una crisis económica que seguramente se va a agudizar, y no porque seamos fatalistas, simple y sencillamente porque no vemos indicadores o no vemos decisiones que supongan que las cosas van a mejorar, ¿no? ¿Tú en tu vida has visto un presidente desde que nacimos que haya dividido al país en lugar de unirlo? No, porque sería tanto, es decir, obviamente estamos hablando de políticos que han tenido pues todos los errores y todos los vicios que tú puedas ponerles, pero yo creo que tenían la inteligencia y sobre todo la buena fe, ¿no? La buena fe de saber que si dividían, confrontaban y dañaban al país. El mejor país del mundo para invertir y progresar se llama México. Sí, pero creo que no está en su visión eso, nunca ha estado en sus planes el desarrollo, el progreso de México. Yo creo que su mentalidad es contraria exactamente a lo que tú dices. Es un señor que siempre apuesta en todo al retroceso, a la pobreza, porque pobreza y miseria es igual a honestidad. Nos han dicho que ser empresario es igual a explotador. Sí. Me parece que una de las grandes cosas que tenemos que hacer cuando menos los medios de comunicación, es reivindicar la labor que hacen las empresas a favor de el trabajo de los mexicanos. Son ellos. ¿Quiénes generan el trabajo? Pues es la empresa. Claro. No es el gobierno. No. Oye, pero ¿viste cómo salió hace unas semanas López-Gatell huyendo de la comparecencia en la Cámara de Diputados? Oye, ¿con qué cachaza, con qué desvergüenza, ¿no? Y con qué cobardía. El único secretario serio de todo el gabinete, así secretario se llama Andrés Manuel López Obrador. Es un gran secretario de Estado. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos al último programa del año 2021 en Desayunando con Javier, que ya se fue de vacaciones el maldito, y le deseamos que tenga un gran año, Betty y yo. ¿Qué tal, Carlos? Betita? Qué gusto, como siempre, saludarlos, siempre un gusto. Igualmente, pues primero agradecerles los primeros 10 meses que nos han acompañado. Nos han hecho muy felices, gracias a ustedes nos han hecho muy exitosos, y gracias a ustedes vamos a seguir creciendo. Y antes de empezar, pues si nos pueden seguir ayudando con sus donaciones para el próximo año, se los vamos a agradecer. Si pueden suscribirse o no, o amigos suyos que no están suscritos a Typical, ayúdenos, es muy fácil, háganlo por YouTube o por Facebook, o los dos. Bueno, ya hice la publicidad. Ya. El tema del desayuno de hoy es hacer un resumen pequeño de cómo nos fue en el año y qué visualizamos el próximo año. Tenemos una carta que escribí hoy en el Universal, mi carta semanal, pero cuando tú digas entramos, si quieres que abramos con esto. No, adelante, mira, fíjate que yo estaba pensando que cuáles serían aquellas palabras que podrían definir el 2021. Y bueno, y me parece que ahí a lo largo de esta carta que tú publicas hoy en el Universal, creo que ahí está la respuesta, porque ha sido un año de incertidumbre, ha sido un año de empobrecimiento, ha sido un año de destrucción de instituciones, ha sido un año de violencia. Y a mí me gustaría, si te parece bien, que fuéramos viendo las preguntas que tú como digas, publicas en tu carta, porque creo que a partir de ahí podemos dar respuestas. Sí, la carta va a decir que nada más tienen que contestar a cada pregunta sí o no, pero se los vuelvo a repetir. Para que se diviertan más en la carta, ustedes contesten a las preguntas sí o no. Arturo, cuando quieras lo corremos, por favor. Hola amigos, la carta que escribí este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alasraqui, se la volví a escribir a Francisco Martín Moreno, porque como se acuerdan, faltaba la segunda parte de las preguntas que él hacía en el libro. Y como cada jueves, 2 favores. Háganme el favor de replicar este video entre sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo y sus familiares. 1000 gracias. Y el segundo, suscríbanse en Atypical, ya sea por YouTube o por Facebook, y ayúdennos a crecer y ayúdennos también a que tengan más información. Bien, 1000 gracias. Vamos a la carta.
La cabeza de la carta dice: carta dirigida a Francisco Martín Moreno, segunda parte. Y entre paréntesis, te digo que no. Estimado Paco, tal y como me comprometí con mis queridos lectores, esta semana presentaré la segunda parte de preguntas que integraste en tu magnífico libro México Roto. Y a ustedes, mis queridos lectores, les recuerdo que solamente tienen que contestar a cada pregunta que les hacemos con un simple sí o un simple no. Como inicio de esta carta, les voy a recordar las últimas 2 preguntas que hice la semana pasada en la carta semanal. ¿Están listos? Iniciamos. ¿Gobierna para todos los mexicanos? ¿Tenemos el mejor país y vivimos en paz? ¿Los ingresos del 40% de las familias mexicanas alcanzan para comprar la canasta básica? ¿Condena la venta de niñas? ¿Propone erradicar el matrimonio infantil? ¿Cumple con la Constitución y se abstiene de intervenir en las elecciones? ¿La Guardia Nacional protege a los candidatos de la oposición? ¿Hay claros culpables en la tragedia de la línea 12 del metro? ¿Cuida el patrimonio de todos los mexicanos y lo incrementa? ¿Utiliza las tecnologías modernas para que México sea todavía más competitivo? ¿Apoya a las instituciones privadas que luchan contra la corrupción? ¿Cumple con el Tratado de Libre Comercio y con los inversionistas extranjeros? ¿La mayoría de los mexicanos viven hoy mejor que en los últimos 2 sexenios? ¿Le duelen los niños muertos por falta de quimioterapias? ¿Ya pidió perdón a los 665,000 muertos víctimas del COVID? Muchas de estas muertes que se hubieran evitado si él hubiera puesto el ejemplo de usar el cubrebocas. ¿Pensó que era bueno priorizar las compras de vacunas y medicinas en lugar de construir un Tren Maya? ¿Dijo la verdad del costo real del aeropuerto de Santa Lucía? ¿Ha presentado a todos los corruptos del aeropuerto que él decía, la cervecería de Mexicali, las guarderías infantiles, etcétera, etcétera? Eso es lo que el presidente acusa. ¿Le preocupa el desabasto de medicamentos? ¿Castigará a los integrantes de su gabinete que ostentan una riqueza inexplicable? ¿Le preocupa la creciente inflación? ¿Rechazó al Partido Verde Ecologista de México por no ser ecologista y ser un negocio privado integrados por mercenarios de la política? ¿Hizo lo mismo con el PT, que es otro partido mercenario al igual que el Verde? ¿Guarda y hace guardar la Constitución? ¿Acepta su responsabilidad? Y la última, ¿acaso será el mejor presidente de la historia? Hasta aquí llegan las preguntas de México Roto. Me queda muy claro bien cuáles serán sus respuestas. Les sugiero que peguen las 2 cartas y las lean una vez al mes para no olvidar. Compártanla con sus amistades para ver si se convencen de la basura donde estamos viviendo y que México despierte a tiempo y no vote en el 2024 por la basura de partidos populistas que lo único que hicieron fue retrocedernos 12 años. Es una pena que un país tan maravilloso como el nuestro sufra estos retrasos por culpa de gobernantes ineptos, resentidos, rencorosos y muy corruptos. Es una pena que cuando se vaya a la chingada a descansar dentro de 2 años y 9 meses, el presidente haya dejado al país con la economía, el desempleo, la inseguridad y el nulo Estado de Derecho que nosotros los mexicanos merecemos. Todo por una ambición desmedida de pasar a la historia como el mejor presidente de la historia. Pero eso sí me queda claro una cosa.
Su egocentrismo es tan grande que lo meterá sin duda a la historia, pero no como el mejor, sino como el peor. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan lindo fin de semana y nos estaremos viendo el próximo jueves. Buen día. ¿Y ustedes qué contestaron? Ahí nos avisan lo que contestaron. Oye, pero fíjate que todas las preguntas que colocas en esta carta. Paco, yo sí, no, claro. en su libro. Bueno, pero que son de Paco Moreno y que tú las trasladas ahí a tu columna. Pero bueno, son una síntesis de lo que ha sido este sexenio, de lo que llevamos estos 3 años. Y yo me quedaría, yo creo que con la primera pregunta que hace Martín Moreno, la primera, ¿gobierna López Obrador para todos los mexicanos? Creo que con esa sola pregunta tenemos la respuesta de todo lo que ha sido estos 3 años de gobierno. Va a ser el desayuno más corto de la historia. No, oye, es decir, imagínate, gobierna para todos los mexicanos. ¿Cuál ha sido su característica? La división, sembrar discordia, la descalificación. Tú eres bueno en la medida en que estés conmigo, eres honrado si me apoyas y simpatizas con mi proyecto de gobierno. Sí. Eres malo, eres deshonesto, eres corrupto si me criticas. Los ricos no, las clases medias tampoco. Es decir, ahí en esa pregunta y en esa respuesta, mi querido Carlos, ahí está la esencia, el sumum de lo que ha sido el gobierno de López Obrador. ¿Tú en tu vida has visto un presidente, desde que nacimos, que haya dividido al país en lugar de unirlo? No, porque sería tanto, es decir, obviamente estamos hablando de políticos que han tenido pues todos los errores y todos los vicios que tú puedas ponerles, pero yo creo que tenían la inteligencia y sobre todo la buena fe, ¿no? La buena fe de saber que si dividían, confrontaban y dañaban al país. Pero creo que en este caso hay alguien en Palacio Nacional que odia a los mexicanos, porque de otra manera no puedes entender que un señor que gobierna México, que tiene el poder para tomar decisiones muy importantes, pues se la pase todo el día sembrando odio y discordia, Carlos. Creo que esto evita cualquier tipo de avance, de progreso. Entonces, bueno, pues son cosas que no entiendo. Mira, yo hay algo, ni tú ni yo queremos ser presidentes, porque además ni tenemos la más remota idea y ni queremos. Pero hay algo demasiado obvio, demasiado estúpidamente obvio, que cualquier idiota, que es la palabra, lo entiende. Somos la nueva China. No, perdón, toma 2. Podemos ser la nueva China. Podemos ser los maquileros más importantes para nuestros socios. ¿Sabes cuántos empleos se crean? Más de 3,5 millones de empleos en las 2 fronteras, porque si él adora tanto el sur, y el sur estoy de acuerdo que merece un desarrollo más constante, todas las maquilas la podemos hacer en México y las cruzas con un camión a Laredo o a San Diego o donde quieras, en lugar de hacer un crucero en el mar y madre y media. Tenemos 2 océanos, o sea, el mejor país del mundo para invertir y progresar se llama México. Sí, pero creo que no está en su visión eso, nunca ha estado en sus planes el desarrollo, el progreso de México. Yo creo que su mentalidad es contraria exactamente a lo que tú dices. Yo nunca le he escuchado hablar de vamos a construir el hospital de especialidades más moderno del mundo. Nunca le he escuchado decir vamos a construir las mejores autopistas y los puentes siglo XXII, siglo XXIII. No, al contrario, es decir, es un señor que siempre apuesta en todo al retroceso, a la pobreza, porque pobreza y miseria es igual a honestidad. Sí. Pobreza y miseria es igual a lo mejor. Entonces, bueno, a partir de esa mentalidad... Y a votos. Y a votos, claro. Bueno, claro, porque necesita a los pobres para los votos. Y a partir de esa mentalidad, pues obviamente él no tiene en la mira convertir a México en un país moderno y de progreso, ¿no? Entonces, es más, yo te diría que yo creo que este gobierno, ese es el primer gobierno en mucho tiempo, Carlos, que llegó sin un proyecto de país. Sí. Llegó con un proyecto de poder,
que no es lo mismo. No. Llegó con la idea de ver cómo se preservaba en el cargo, a ver si se podía reelegir, en este caso a ver quién puede dejar para continuar, para que Morena siga en el poder, en la presidencia, pero jamás pensó, y ahí están sus libros, no estamos mintiendo. Claro. Sus libros son totalmente ideológicos, Sí, ¿no? sí. Son de venganza, son de a ver cómo vamos a meter a la cárcel a tal o cual, pero no hay un proyecto de nación, una idea de nación que diga vamos a convertir a México en un país de justicia, moderno, de avanzada, de progreso, similar a, como tú dices, una China, una Singapur, una Vietnam. Corea, un Vietnam. Vas a Vietnam Eso y no te está. mueres. O sea, dices, no es posible. Eso no está aquí, ¿no? Él podría ir de viaje a un país pobre, pero le cuesta mucho trabajo ir a un país de avanzada porque no puede con eso. Es decir, ahí no puede competir. Así es que no piensa en un México moderno. Es una lástima. No, sí, porque además... Porque lo tienes en la mano. Porque además, exactamente, como tú dices, este es un país riquísimo que, si fuera correctamente trabajado, explotado en sus recursos minerales y naturales, si efectivamente pudieran ser aprovechados las costas, las fronteras, el mar, la montaña, ¿no? Es una analogía. En lugar, oiga, señor, ¿me da una limosnita, por favor? No, mira, si te tengo un taller que te regalo y construye, haz zapatos. Ah, muchas gracias. ¿No? Así de fácil. Te pongo la fábrica para que trabajes. Y se queja de todo. El desempleo llegó al 14%. Peña Nieto lo dejó en 2%. Sí, mira. Oficial. Claro. Mira, en estas preguntas que nuestro amigo Paco Martín Moreno plantea, ahí está también el tema relacionado con la pandemia. ¿Qué hizo con la economía durante los momentos más críticos de la pandemia? Construir trenes. Pues bueno, y a lo mejor ni eso, ¿no, Carlos? Porque es decir, la idea era invertir para evitar precisamente que se perdieran empleos por el confinamiento, y fue el único país o el único gobierno más bien, que dijo yo no le voy a apostar a eso porque yo no voy a rescatar a los neoliberales, cuando no se trataba de rescatar a los ricos, se trataba precisamente... Claro, a las pymes, a esa pequeña lonchería, a esa pequeña miscelánea, a esa gran cantidad de pequeñas que son el sostén de la economía familiar en México. Ah, bueno, pues le valió, ¿no? ¿Sabes? Y ustedes saben, porque esa sí me la sé de memoria, ¿en qué lugar quedó México como país gobernante en apoyo a las empresas en el mundo? Ceros, lo de los últimos, seguro. No, el penúltimo. Sí, claro. Nos ganó Gana. ¿Y sabes con cuánto aportó el gobierno? 0.08%. Y fíjate. O sea, no apoyó. Sí, nada, ¿no? Absolutamente. Penúltimo lugar en el mundo. No. Peña Nieto dejó al país en corrupción en el lugar 101 de 134. ¿En dónde vamos en 3 años ahorita? 131 de 134. Nos gana Cuando Cambodia. Es la bandera, Claro. Cuando es la bandera de este gobierno. Claro. ¿No? ¿Ves? Nos gana Cambodia y 2 paisitos raros de Sudáfrica. De África. Ahora, Imagínate. ¿te has fijado para qué quiere a los empresarios? Porque hay una relación de amor y odio con los empresarios, ¿no? Es decir, a los empresarios los quiere para citarlos a desayunar, a comer o a cenar, y además amenazarlos y chantajearlos, ¿verdad? Fíjate lo que dijo semanas anteriores. Dijo que había, después de la comida que tuvo con este grupo de empresarios para hablar sobre la reforma eléctrica o contrarreforma energética, fíjate lo que salió a decir. Dijo, vinieron a pedirme perdón. Es decir, a ver, Carlos, es decir, yo creo que es una manera muy soberbia y con muy poca grandeza de ejercer el poder. Porque tú no puedes ir a poner en entredicho públicamente, a humillar públicamente a un grupo con el que te has reunido y con el que seguramente quieres llegar a acuerdos, en el mejor de los casos,
precisamente para que esos empresarios inviertan a favor del país, para que generen trabajo y generen empleo, generen riqueza. ¿Sabes lo trágico? A ver. Que ningún empresario dijo no es cierto. Sí, bueno. Eso es lo que... ¿Por qué no fueron a eso? Pues por supuesto que no fueron a eso, es decir, dudo que alguno de ellos haya dicho, señor presidente, perdóneme, perdónenos por haber hecho inversiones equivocadas o haber abusado, como él dijo. Es decir, ahí es donde te das cuenta, Carlos, de que a los empresarios los quiere únicamente, perdón, pero para la extorsión. ¿Sabes lo que hizo? ¿Te acuerdas cuando le mentó la madre a Oxxo y a Bimbo? Sí. Por el uso excesivo. ¿Sabes que Bimbo tiene su planta eólica? Ellos. Sí, claro. Y sabe, bueno, igual no saben ustedes. Generan sí. Energía limpia. Sí, no, y además generan su propia energía. Sí. Y número 2, que además que es limpia, que tienes toda la razón, y que es de las empresas que menos usan electricidad. Bueno, los madrió. Sí, claro, y lo mismo el caso de Oxxo, de FEMSA. Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, ahí es donde te das cuenta. O sea, Bimbo no es cualquier mamada, Betty. Es la panera 1 en el mundo. Mira, 1. Es que te voy a decir una cosa. No entiendo. A ver, Carlos, te voy a decir una cosa. Algo que lamentablemente no tenemos en México es esa cultura empresarial. Porque tanto este presidente como otros gobiernos y otras voces nos han dicho que ser empresario es igual a explotador. Sí. Me parece que una de las grandes cosas que tenemos que hacer cuando nosotros, o cuando menos los medios de comunicación, es reivindicar la labor que hacen las empresas a favor de el trabajo de los mexicanos. Son ellos. ¿Quiénes generan el trabajo? Pues es la empresa. Claro. No es el gobierno, es la empresa. Al gobierno le pagan para administrar, claro, y a la empresa le pagan para producir. Entonces, bueno, este señor está destruyendo constantemente a los empresarios, a los huevos, a las gallinas, sí, los huevos de oro los está destruyendo. Y bueno, yo te diría que necesitamos, sí, llevar a cabo toda una cruzada nacional para, después de estos ataques constantes que ha hecho López Obrador en contra del sector empresarial, hay que reivindicarlos, porque solamente así vamos a tener empleo. Yo te tengo una buena noticia y ustedes también. El próximo año, Dios mediante, ahí por febrero o marzo, vamos a tener un programa para que todo el público nuestro, que es gigantesco, vea las bondades de tener una pyme. Y vamos a hablar también de las grandes empresas, pero el concepto va a ser generación de empleo. Claro. ¿Cómo lo hacen? Y orientado a las pymes, sobre todo, para ahorita que hay tanto desempleo. Y vamos a explicar las verdaderas bondades de ser mini empresarios. Fíjate que, ¿tú te acuerdas de la Cruzada Nacional contra el Hambre de Enrique Peña Nieto? Sí, perfecto. Bueno, ¿y qué tal si esa Cruzada Nacional contra el Hambre hubiera sido una cruzada nacional a favor de la productividad? Claro, claro. Es decir, voltealo. Pero por supuesto, claro, cambias totalmente la fórmula. Conviertes a cada mexicano en un gran productor, ¿no? Ya no en un hombre que tiene que tender la mano para que le den limosna el gobierno cada vez que se le ocurre y a cambio de votos, ¿no? Es cierto. Es decir, lo que tenemos que producir aquí en México son grandes generadores de riqueza, no limosneros, Carlos. Estoy de acuerdo. Ese es lo que tenemos que hacer. Pero fíjate que lo que decías tú de Bimbo, por ejemplo, bueno, Bimbo como otras empresas que pues no solamente producen, son grandes productoras de que sabemos de pan y de ese tipo de alimentos, sino, vamos, el impacto que ellos tienen precisamente en la preservación medioambiental, en la inversión que hacen en cultura. Es decir, son cosas que no se saben y que tienen que mostrarse, ¿no? Son unos grandes empresarios. Es una gran éticas como pocos. No friegues. Oye, fíjate, otra de las preguntas que ahí hace Paco Martín Moreno y que tú mencionaste en tu columna es si al presidente de la República le duelen los niños enfermos de cáncer. No. Pues no, ni los niños, ni los muertos del metro, ni los muertos del metro, ni los muertos por COVID.
Ahí se mencionaba una cifra de 600,000 muertos por COVID. 665 vamos. 600,000. 665,000. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Sí. La Universidad de Texas, por ejemplo, y otros centros de estudio norteamericanos, ya te hablan de 1,000,000 de muertos. ¿Qué pudiera ser? E incluso como van las cosas a la mejor más. Que nadie lo ha manejado por prudencia. Pero en el extranjero, en centros de estudio del extranjero, ya se habla del 1,000,000 de muertos. ¿Sabes lo que dijo Lorian? Sí. Nos dijo, multipliquen lo que dice el gobierno por 2.5. Imagínate. Dice, esa es la verdad. Oye, pero ¿viste cómo salió hace unas semanas López-Gatell huyendo de la comparecencia en la Cámara de Diputados? Oye, ¿con qué cachaza, con qué desvergüenza, ¿no? Y con qué cobardía. Es una basura, ese señor es una basura. Porque en lugar de enfrentar y dar respuesta a lo que los legisladores querían preguntarle, el señor se excusa diciendo que por ahí alguien lo está grabando y decide irse. Sí. Cuando tendría que haber respondido por todos el daño que le ha hecho. Es un cobarde, es una basura. Es un cobarde. Pero, a ver, pero la pregunta es ¿por qué lo mantienen? Porque López Obrador no acepta equivocarse. Claro, porque no acepta y no quiere aceptar que ha fracasado y que fracasó su política de salud. Exactamente. Donde, por supuesto, además, no hay un secretario de salud y menos, por supuesto, un subsecretario. Exacto. Porque el secretario de salud, como muchos otros secretarios, están ahí porque han estado relacionados con su familia, sus compadres o son sus socios, pero no porque realmente estén acreditados. El único secretario serio de todo el gabinete, así secretario se llama Andrés Manuel López Obrador. Es un gran secretario de Estado. Te sabe de energía, mira, te sabe todo. Ya si me forzas, yo te diría que no solamente ocupa todos y cada uno de los lugares del gabinete, ocupa cada una de las gubernaturas, sino que también yo te diría que se levanta muy temprano y va a limpiar cada uno de las habitaciones de Palacio Nacional. No creo. Porque él hace todo, Sí, pero no creo. Porque ahí sí te voy a decir, tienen 123 empleados en Palacio. Pero acuérdate que él es secretario de Relaciones Exteriores, de Economía y también limpia y barre. Bueno, también sí pudiera. Sí. Él hace todo. Sí, es jefe de gobierno de la Ciudad de México. A ver, otra pregunta, Carlos. La Guardia Nacional, ¿protege a los candidatos de oposición? No protege a nadie. ¿Has visto? Y ¿sabes qué? Por eso quiere la reforma constitucional para llevar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, porque sabe que este cuerpo que él creó pensando, yo te diría que originalmente él pensaba en hacer lo que hizo Hugo Chávez, tener un ejército del presidente, suyo. No un ejército constitucional, sino del presidente, pero no le ha funcionado. Y no solamente no le ha funcionado, sino que es un grupo militar que se ha venido corrompiendo y se ha venido deteriorando. Prueba de ello es que han sido protagonistas ahí de extorsiones, de secuestros. Asesinatos, los han matado y no pueden meter ni siquiera las manos. Y que no han resuelto lo fundamental en el país, que es la seguridad. Entonces, bueno, ahí está también la respuesta a este tema de la Guardia Nacional, como a todas las preguntas que hay. Oye, Betita, hablemos un poco del futuro. Sí. Le quedan, a partir de enero, 2 años, 8 meses. Adiós, gracias. Ya pasa rápido el tiempo. ¿Cómo visualizas el próximo año? Bueno, fíjate, lo hemos platicado. Yo creo que va a ser muy difícil, va a ser muy convulso. Porque se van a sumar una serie de factores muy críticos, es decir, estamos en medio de una crisis económica que seguramente se va a agudizar y no porque seamos fatalistas, simple y sencillamente porque no vemos indicadores o no vemos decisiones que supongan que las cosas van a mejorar, ¿no? Tienes, por ejemplo, el tema inflacionario, ¿no? Tienes que mandó al Banco de México a una persona que no es precisamente la más idónea o la más facultada para combatir la inflación, ¿no? Tienes el tema de la pandemia, que tampoco ves cambios en la política de salud. Ves, por ejemplo, cómo se está deteriorando la parte política, los partidos políticos divididos, la misma Morena, cómo se está dividiendo, cómo él, a través de sus corcholatas y al haber adelantado la
la sucesión presidencial metió a todo su equipo ya en una carrera de caníbales donde se están destruyendo todos. Ves el tema del crimen organizado, bueno, y ahora las presiones, ves que está ejerciendo Estados Unidos pidiendo detener y extraditar a 4 hijos del Chapo, ¿no? Con una apuesta económica ahí muy importante, que seguramente esto tendría que presionar al gobierno, pero ves a los cárteles sueltos. Entonces, yo creo, Carlos, que va a ser un año muy, muy, muy complicado, donde, bueno, y además, yo no sé, la pregunta también es si este gabinete va a permanecer. Ha habido, fíjate, en 3 años ha habido 12 cambios, poco más de 12 cambios dentro del gabinete. La pregunta también es qué va a pasar con un Alejandro Gertz Manero, ¿no? ¿Qué va a pasar con un Manuel Bartlett? A mí me preocupa más que Gertz Manero que saque a su cuñada. ¿A su cuñada cuál? La que metió a la cárcel por lo del marido. Ah, sí, claro. Su hermano. Bueno, sí. Eso me preocupa más. Sí, por supuesto. Mucho más. Claro. Pero de cualquier manera... Es no tener madre, es que no puede ser. Pero fíjate, y él no sé, me sorprende mucho. Tienes toda la razón, porque creíamos que Alejandro Gertz Manero era de otra manera. Sí. ¿Cierto? ¿No? Sí. Creíamos que era un servidor público y un abogado, pues, más ético, ¿no? Fue rector de la Universidad de las Américas. Que realmente, porque lo vimos todos siempre peleando por democracia y criticando la corrupción de los gobiernos en turno, y creíamos que era de otra manera y que realmente iba a pelear la autonomía de la Fiscalía. Pero vemos que está totalmente supeditado a lo que le pida el presidente para politizar el ejercicio de la Procuraduría, de la Fiscalía. Me pidan que me traigan mi teléfono porque quiero cerrar el programa con un comentario de Vanessa Rubio desde Londres. Ya. Nos los hizo para Ricardo Rocha y para mí, para que te quedes día 4. Vas a ver su predicción económica para el próximo año. Ver, Pásale. Ale, productor, saluda. Miren. Es Vanessa. Va, lo voy a pegar cerca. Vanessa Rubio, por si no saben quién es, fue subsecretaria de Hacienda, fue mano derecha de José Antonio Meade, una mujer súper ética, ahora profesora de economía en la universidad, en el Economics School, en el London School of Economics, nada más. Y este es su comentario. Hola, estimadísimos Carlos, Ricardo y todo el equipo de Atypical, y desde luego a todos quienes los seguimos y somos fans de su programa. Mis mejores deseos para este año nuevo, 2022. Esperemos sobre todo que haya mucha salud, muchas bendiciones y muchas alegrías para todos. Bueno, pues si queremos entender cómo es la situación del crecimiento económico de México hoy por hoy, y sobre todo la pregunta que es esta administración en particular, ¿qué crecimiento económico ha reportado? O sea, ¿qué cuentas nos tiene esta administración en crecimiento económico? Las cuentas son negativas, y negativas porque el número es negativo. El primer año crecieron en esta administración menos 0.1%, el segundo año menos 8.3%, que fue el año del COVID, y este año prácticamente todos los analistas están disminuyendo las proyecciones de recuperación. Es recuperación, no es crecimiento, porque todavía no alcanzamos a compensar lo que se perdió en años pasados. Entonces, se esperaba las cifras oficiales que creciéramos 6.5%, después las bajaron a 6%, y analistas parece ser que hoy lo dejan entre 5.5 y 6%. Ahora, números más, números menos, al final del día cuando uno suma menos 0.1, menos 8.3 y más 5.5 o más 6, el crecimiento que nos da es negativo. Entonces, no hemos alcanzado a recuperar la senda del crecimiento económico, y sin crecimiento económico no hay desarrollo, no hay generación de empleos, los empleos se pauperizan, hay más pobreza, como es el caso hoy por hoy en México.
Entonces, bueno, pues estas son las cuentas, simplemente haciendo un análisis de los números. Abrazo de nuevo para todos y bueno, pues ojalá que 2022 sea un mejor año. Así es, totalmente de acuerdo con Vanessa. Sí. O sea, porque yo le pregunté a Vanessa, a ver, si estamos creciendo 5%, ya somos China. Fue un gran año. No, me dice, no, Carlos. Primero te tienes que recuperar. Y luego empiezas a subir. Le dije, en el fútbol, o sea, íbamos perdiendo 8-0 y ahorita vamos perdiendo 8-5. Sí. Digo 5, estamos perdiendo, sí, 8, ya lo bajamos a 5, sí. Pero todavía no vas ganando. Tienes que llegar al 0 y crecer. Y se calcula un crecimiento o una recuperación. El próximo año 2.5, el siguiente año 2.5. López Obrador nos va a dejar como nos dejó Peña Nieto 6 años después. Yo creo que peor. O peor. Porque yo creo que hay una destrucción de la economía y de prácticamente de todo. Sí. De la desarticulación de todo la estructura del sistema administrativo de gobierno. Yo creo que el gran reto que vamos a tener, Carlos, muchos, por supuesto la oposición, por supuesto quienes se vayan a convertir en gobierno y esperemos que no vaya a ser de Morena el próximo gobierno, yo creo que sobre cenizas, ¿eh? Esto es una guerra. Sí. Esto es una guerra, ¿no? Sí. Donde sobre los escombros, quien llegue va a tener que construir un nuevo México. Tienes razón. Así es que, pues sí, lamentablemente, pero esa es la realidad. Jamás, nunca he visto esto, ¿eh? Nunca he visto. Es más que una crisis esto. Betita, feliz año. Igualmente, Carlos, y muy agradecida por permitirme estar en este espléndido programa. Déjame decirte una cosa. En tu casa. Déjame decirte una cosa. No tienes idea tú lo agradecido que somos nosotros en Atypical y el público. Gracias. No tienes idea. Es un honor y queremos tenerte años y años aquí. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Lo mejor. Y a ustedes, querido público, muy, muy feliz año. Javier les desea lo mejor también. Y me hacen todos un favor. El 1 de enero se levantan todos con el pie derecho. Sí. Para que les vaya bien. Y con mucha fuerza. Exacto. Para defender al país. Sí, señora. Y los queremos mucho. Buen día y feliz año.